Dios les bendiga, hermanos y amigos, a su programa Temas de Impacto Espiritual. Hoy traemos un tema de muchísima bendición para compartir con ustedes y el tema de hoy es obediencia quiero y no sacrificio. Obediencia quiero y no sacrificio. En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos del fin, tiempos en que Cristo ya está a las puertas, el tema de la obediencia es muy importante primero para la salvación de nuestra alma y después para agradar a Dios, para agradar al Señor, sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Y por qué he puesto obediencia quiero y no sacrificio? Porque ¿de qué sirve haber hecho mucho para el Señor o nuestro corazón al principio lo hicimos todo para agradar a Dios? Trabajamos en la obra, ganamos almas, hicimos mucho servicio para el Señor, barrimos la iglesia, hacíamos la iglesia, fuimos a hacer visitas a los enfermos, visitamos a los hospitales, hicimos tanta obra espiritual, al mismo tiempo social, en pro de la obra del Señor y sobre todo para agradar a Dios, pero al final terminamos desobedeciendo. La misma palabra dice, amén, que de nada sirve que hayamos hecho tantas cosas buenas si al final no cumplimos o fallamos en haber agradado a Dios. Amén. Y cuando no se agrada a Dios, cuando nosotros en nuestra vida de servicio terminamos no agradando a Dios, es que desobedecimos. Porque solamente cuando desobedecemos es que dejamos de agradar al Señor. En el aspecto ministerial de nada sirve que hayamos ganado muchísimas almas predicando la palabra, haciendo obra evangelística, abriendo nuevas obras, construyendo templos, preparando futuros ministros. De nada sirve todo eso si a última hora, amén, nosotros los que hicimos eso para la gloria del Señor o Dios a través de nosotros para su gloria, terminamos desobedeciendo. Amén. Si es que la palabra dice que de nada sirven los sacrificios si no se obedece. Pero ¿por qué se desobedece a Dios? Primero, la persona desobedece a Dios, que es lo contrario a la obediencia, cuando se ha descuidado. Y la desobediencia, más que todo, muchos la queremos maquillar. Amén. Hay gente que desobedece en un disque agradando a Dios. Hay gente que decide dejar la obediencia a Dios porque, entre comillas, defiende la obra del Señor. No podemos decir, amén, que estamos agradando a Dios cuando le desobedecemos. La palabra dice que el pecado de rebeldía, ¿por qué se desobedece? ¿Por qué se llega al punto de no obedecer a Dios? Por la rebeldía. Y cuando se entra en rebeldía, dice la palabra que la rebeldía es como pecado de adivinación. Eso que me da a entender que el hombre desobedece o no entra en la obediencia cuando se rebela contra Dios, se rebela a lo establecido por Dios. Dice la Biblia que el que se rebela contra las autoridades que Dios ha levantado, a lo establecido por Dios se opone. Y dice la palabra que acarrea juicio. Amén. Tú no me puedes decir que obedeces a Dios o que estás agradando a Dios cuando hay signos de desobediencia en tu vida. ¿Cuáles son los signos de desobediencia en nuestra vida? O signos de desobediencia en un cristiano, sea pastor, hablando generalmente, sea pastor, miembro normal. Amén. Primer signo de desobediencia o de falta de obediencia en un cristiano, primero es la rebeldía. Amén. Y Dios, hermano, está en contra de la rebeldía. ¿Qué hubo en el cielo? Una rebelión.
Luzbel, ahora llamado Satanás, se rebeló contra Dios. Y por eso fue lanzado del tercer cielo. Y el lugar de privilegio que tenía, lo perdió. Por eso dice la palabra ya en los profetas antiguos, que tú también te debilitaste. Oh, cómo caíste, oh lucero de la mañana. Hablando por qué cayó ese querubín, porque entró en rebeldía. Decidió en su corazón desobedecer a Dios. Primer signo de rebeldía de la desobediencia es la rebeldía. Segundo, la mentira. Porque cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, tenemos que mentir. Nadie puede decir que desobedece a Dios hablando verdades. El diablo, el segundo pecado que comete en el cielo fue la mentira. Por eso él con mentiras engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo. O sea, cuando una persona decide desobedecer, también decide mentir. Rebeldía, mentira. La mentira no viene de Dios. Dice la palabra que el diablo es padre de mentira. Si es que rebeldía, mentira. Amén. También cuando una persona decide no obedecer, no solamente miente, sino entra en egoísmo. Egoísta. ¿Qué es alguien egoísta? Que quiere satisfacer su ego. El diablo quería gloria para él porque él quería satisfacer su ego. ¿Cuántos ministros entran en desobediencia porque tienen grande el ego? El ego. Son ególatras. Y cuando nosotros decidimos desobedecer, es porque nos hemos llenado de egoísmo. Cuarto punto. El cuarto punto es el orgullo. Amén. Entramos en orgullo. ¿Por qué el diablo cayó? El primer pecado en el cielo fue el orgullo. Amén. Dice la Biblia que antes de la caída es la altivez de ojos, o sea, el orgullo. Cuando yo entro en orgullo, yo dejo de ser humilde. Y cuando yo dejo de ser humilde, yo desobedezco lo establecido por Dios. Hay gente que se agarra de un dicho, es que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. No tergiversemos ese texto. Obedecer a Dios antes que los hombres cuando se dicta una ley contra la misma palabra, por ejemplo, el aborto. Amén. Allí tengo que obedecer a Dios. Prefiero ir preso que apoyar el aborto, yo como ministro del Evangelio. Aunque las leyes lo aprueben, pero la palabra de Dios no me lo aprueba. Ahí es cuando entra en contexto, en funcionamiento o en práctica ese texto que dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No me usa ese texto para rebelarse contra las autoridades. No me usa ese texto para hacer daño a mis superiores, a mis prójimos. Otro punto es cuando se entra en desobediencia, se entra en rebeldía. Hablamos de la mentira, hablamos del egoísmo, hablamos del orgullo. También cuando se decide desobedecer, causamos división, dividimos. Dios une, el diablo divide. ¿Cuánta gente, hermano, malintencionada, ahorita anda por las redes hablando tanta cosa negativa, tanta basura, y se dicen ser cristianos? Qué triste, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué triste es que antes muchos decían que la obra es de Dios y ahora por motivos mezquinos,
por egoísmo, por ambiciones personales, otros por ansias de poder. Se tiene que mentir, se rebelan, se han llenado de orgullo y ahora quieren, los que decían amar la obra del Señor, la han dividido y otros quieren dividirse. Recuerde que el único ser que yo conozco en la Biblia que dividió, el primer divisor en la Biblia fue Satanás. Y toda división, no, mire, póngale florecitas, póngale emojis, póngale lo que sea, justifíquela como sea. División es división. No hay divisiones buenas ni divisiones malas. La división es del diablo, venga de donde venga. Provóquela quien la esté provocando. No podemos creerle a nadie que quiera dividir. No le crea a nadie, así sea su pastor, así sea tu líder más querido. No le puedes creer, porque la división no viene de Dios, viene del diablo. Se engendró en el enemigo acérrimo de Dios, porque el mayor enemigo de Dios es el diablo, que el Señor lo reprenda. División es división, aunque la quieras disfrazar, aunque le quieras poner, aunque la justifiques como sea. División es división. Cuando hay desobediencia, se practicará, por último, el daño más grande que pueda sufrir alguien, y es cuando se le llene el corazón de maldad para querer dividir. Como el diablo terminó sucumbiendo cuando dividió allá en el cielo. Y triunfaron los divisores. Vayamos a la luz de la palabra. ¿Triunfan los divisores? No. La Biblia dice que el divisor fue derribado y fue echado a tierra. Y te digo algo, amado hermano, amado pastor, ningún divisor gana. El que divide, pierde. El que decide dividir, ha decidido perder. El que decide dividir, ha decidido destruirse. El que decide dividir, ha decidido hacerle daño a su propia casa, porque el que divide la obra de Dios, Dios le divide su casa. Y también, lamentablemente, los que lo siguen. Porque los ángeles que siguieron a Luzbel ya no son ángeles, son demonios, principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Ya no son ángeles caídos, son demonios. Y todo aquel que sigue un divisor deja de ser hijo de Dios también, lamentablemente. Todo aquel que decide seguir divisiones, lamentablemente deja de ser hijo de Dios. Vayamos a la luz de la palabra. Justifíqueme como quiera, hábleme de lo que sea, porque el que divide decide mentir, decide rebelarse, decide ser egoísta y ha decidido también ser orgulloso. Por eso la palabra dice: obediencia quiero y no sacrificio. ¿Cómo terminó Saúl, que decidió desobedecer? El profeta le dijo: locamente has hecho. El que decide desobedecer es porque ha actuado locamente. ¿Cómo terminó Saúl? Perdiendo su familia, perdiendo su casa, y terminó suicidándose. Hasta el día de hoy yo no he visto ningún divisor que esté bendecido. Podrá aparentar por las redes sociales, más que hoy en día hay para aparentar, es fácil aparentar. Ningún divisor es feliz. Ninguna persona que decide dividir la obra de Dios, aún los mismos miembros le van a creer.
No, en lo profundo del corazón. Si es ministro, ¿a qué oveja dirá? Mi pastor se fue de la misión donde estaba. Y en un momento de enojo, cuando tú lo quieras reprender, amado pastor, esa oveja que te apoyó, ese miembro que te apoyó y te dijo, vamos para adelante, pastor, vámonos, te va a sacar en cara lo que hiciste. Cuando tú le digas a ese miembro, obedece, él te va a decir, usted tiene que obedecer porque usted no obedeció a sus autoridades. Porque todo divisor, el mal que hace, se le volverá un día contra él mismo. Yo he decidido obedecer. Yo he decidido la obediencia más que los sacrificios. Yo he decidido agradar a Dios. Y lo he hecho, claro que lo he hecho, en el tiempo malo y en el tiempo bueno. Allí buscando del Señor, porque no es fácil obedecer, no es fácil a esta carne. A esta carne le gusta que se le engrandezca. A esta carne le gustan muchas veces las posiciones, las ambiciones humanas, materiales, las bendiciones temporales. Esta carne es así, porque esta carne solamente puede ser obediente cuando está rendida a los pies de Cristo. Yo te digo, en esta preciosa hora, ¿quieres dividirte, amado pastor? ¿Quieres irte donde Dios te plantó? Pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale si todavía el Espíritu Santo te habla. Y si estás descuidado y has contristado al Espíritu Santo, vuelve a la presencia de Dios y pregúntale al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Pregúntale al Espíritu de Dios y dile, Espíritu Santo, ¿estás tú de acuerdo en que yo me divida? ¿En que yo me lleve la iglesia? Espíritu Santo, ¿estás tú de acuerdo en que yo me lleve lo que no me pertenece? Pregúntale al Espíritu de Dios. Y te aseguro que el Espíritu de Dios te va a decir que Él no apoya ninguna de esas decisiones que tú estás tomando o que quieres tomar o que unos ya tomaron, lamentablemente para su propio mal. Qué triste ver líderes que tú los escuchaste predicar y hablaban contra esto, y ahora tú los ves, algunos ya públicamente diciendo, haciéndole mal a la obra y diciendo que no es división. Qué lamentable, qué mentirosos, qué mentira, qué mentirosos se han vuelto. No me importa, mire, no me importa la excusa que hayan puesto, no importa, división es división. Pero qué triste otros es ver que a escondidas están apoyando divisiones. Líderes que tú admirabas, a escondidas, porque el diablo siempre trabaja en lo oculto. Que el Señor lo reprenda. Qué triste. Y lamentablemente esto hace que muchas almas se vayan al mundo por la ambición de muchos líderes ambiciosos, egoístas, que porque no se le demandan sus necesidades o sus ambiciones carnales, egoístas, deciden hacerle daño a la obra del Señor. Qué triste. Qué triste que líderes que uno admiró hoy en día, como dice una alabanza, están con el traidor. Sí, están con el traidor. ¿Y quién es el traidor? Satanás. Todo aquel que divide ha decidido, aunque no lo acepte, tú que has dividido, tú que estás pensando dividir, tú no estás con Dios. No me vengas con eso, estás con el diablo. Porque toda división viene del infierno, viene del diablo y sus demonios, que el Señor los reprenda. Así es que en esta hora, amado pastor, amado compañero, amado hermano que me escuchas, yo he decidido obedecer. Porque la Biblia dice que Cristo, por cuanto obedeció
hasta la muerte, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando decidimos obedecer, eso traerá recompensa, eso traerá bendición, eso traerá tiempos mejores de Dios. Y yo no quiero maldición para mi casa, yo no quiero maldición para mi familia, yo quiero bendición. Y porque quiero bendición, quiero obedecer y seguiré obedeciendo. Y con la ayuda de mi Dios seguiré obedeciendo. Y quien te lo habla, hay gente que me ha dicho, cuando pase un momento difícil, vamos a ver si habla así. No. Hay gente que dice que ya pasó por donde asustan, pero parece que ahora, parece que por lo que se ve, era un dicho nada más, porque ahorita que están pasando por donde asustan, quieren hacerle daño a su vida espiritual, quieren hacerle daño a su buen testimonio que han tenido antes. Yo ya pasé por donde asustan. Yo ya estuve detrás de la cortina, pasando pruebas y tribulaciones, pero agarrado de mi Cristo. Cuando tú estás agarrado del Cristo de la gloria, ninguna locura, ninguna tontería vas a hacer. Porque Dios no te va a dejar, no va a dejar que hagas ninguna locura como la hizo Saúl. He decidido obedecer. Hay gente que dice, no, he decidido seguir a Cristo. Sí, yo he decidido seguir a Cristo, pero en obediencia. Porque tú puedes decir, he decidido seguir a Cristo, pero a tu manera. Pero yo he decidido seguir a Cristo en obediencia. Porque la Biblia dice que como yo digo que obedezco a Dios a quien no ha visto, si no obedezco a los hombres de Dios que Dios ha puesto a presidirme. Así es que dejo este pequeño pensamiento. Si tú quieres seguirnos en YouTube, amén, suscríbete, amén, para que YouTube te avise cuando vengan más posteos como este, y te veré nuevamente si Cristo no ha venido y si Dios nos presta vida hasta otro tu programa, Temas de Impacto Espiritual. Dios te bendiga.